Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Viviendo como hijos de obediencia. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidal. Amigo oyente, leemos así en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. William Hendrickson responde a la pregunta: ¿qué se entiende por ira de Dios? Llevándonos a pasajes como Juan 3:36, en donde leemos que rehusar creer en el Hijo de Dios nos coloca bajo la ira de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hendrickson también nos lleva a Romanos 9:22, en donde leemos que Pablo declaró que el Señor está soportando a los vasos de ira, personas que se encuentran bajo su ira, hasta que finalmente ejecute su ira sobre ellos. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Con ira de Dios también señala lo que Pablo dijo en Efesios 5:6, acerca de que la desobediencia a Dios es causante de su ira. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, que es lo mismo que Pablo también menciona en Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pablo también menciona en 1 de Tesalonicenses 1:10 que esta ira terrible ha de caer sobre el mundo entero, pero que aquellos que son hijos de Dios por la fe en Cristo serán librados de esta ira en su venida por su amada iglesia, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, dice la preciosa palabra. La ira de Dios es su constante indignación contra el hombre a causa del pecado de éste. Esta ira difiere de la furia humana, que por lo general es un enojo violento con repentinos ataques de cólera. No, Dios no padece de ataques de ira como los débiles hombres. Su ira, a diferencia de la nuestra, es una ira totalmente justificada, debido a que el pecado del hombre es un acto de rebeldía y obstinación que ofende su carácter santo y justo. Tampoco, como dijimos, es una reacción emocional violenta y descontrolada, llena de deseos de desquite, la cual lleva a los hombres a decir y hacer cosas de las cuales, por lo general, se arrepienten casi de inmediato. No, la ira de Dios está bajo control en Dios y solo será ejecutada a su debido tiempo. Sin embargo, mientras ese terrible día para el mundo sin Cristo llega, los rebeldes que rehúsan creer en el Hijo de Dios se encuentran bajo su ira, lo cual hace de su existencia un padecimiento permanente. No hace falta que le expliquemos esto. Usted puede comprobarlo a simple vista mirando a los ojos a las personas sin Cristo, con las cuales interactúa todos los días. Hendrickson prosigue y menciona que cuando Pablo menciona que esta ira se revela, lo que el apóstol está diciendo es que se revela no como algo estático, sin relación con nosotros, como una puesta de sol o como un actor sobre un escenario. No, la ira de Dios no se define de esa manera. Se revela así como algo que simplemente se pone delante del hombre pecador sin afectarle en nada. No para nada, sino que esta expresión se revela significa que se revela en acción, es decir, en acciones concretas, dramáticas y terribles, como fue durante aquel diluvio global que arrasó con el mundo primitivo en Génesis 6 al 8, o cuando el Señor destruyó con una lluvia de fuego y azufre a las ciudades impías de Sodoma y Gomorra en Génesis 19. O cuando arruinó a Egipto con 7 terribles plagas que asolaron el país de los faraones en Éxodo 6 al 7, o como cuando vertirá las copas de la ira sobre el mundo entero en Apocalipsis 16. Es decir, que cuando Pablo menciona que la ira de Dios se está revelando, eso significa que se está revelando de manera concreta y contundente. En toda la Escritura se aprecia que la ira de Dios tiene su origen en el cielo. Es Dios aquel contra el cual los hombres se rebelan y aquel a quien eligen ignorar y rechazar en sus mentes y corazones.
quien desde el cielo hace que se derrame su ardiente ira sobre los perpetradores de toda impiedad e injusticia, como leíamos al principio en Romanos 1:18. Estos dos conceptos, ira e injusticia, no deben ser entendidos como entidades completamente separadas, como si, por ejemplo, ira representara la esfera religiosa e injusticia solamente hiciera referencia al ámbito moral, o como si la primera hiciera referencia a los 10 mandamientos y la segunda al resto de la ley de Jehová. No, para nada. Ambas palabras representan al pecado, a la rebelión del hombre contra Dios. Con ira se ve al pecado como una falta de respeto hacia Dios. Con injusticia se ve al pecado como una falta de respeto hacia las santas leyes de Dios. Pero ambas palabras, en fin, hablan de lo mismo, de la irreverencia, burla y menosprecio del hombre tanto por Dios como por las leyes santas establecidas por Dios para el hombre. Que la relación entre ambas palabras es muy estrecha. Se aprecia en que ambos conceptos son resumidos en una sola palabra, y justicia, al final del versículo 18. Leamos esto en el versículo 18, como prefiere traducirlo Hendriksen. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que constantemente tratan de suprimir la verdad por medio de su injusticia. Querido oyente, ¿usted aún procura huir de la ira de Dios? Si persiste en el pecado y la maldad, créalo que no podrá huir de una justa retribución del Señor sobre sus pecados. Así que no huya más. Deje atrás su pecado e injusticia y corra a Cristo el Salvador, que es el único y suficiente que puede otorgarle el perdón por sus pecados, la limpieza de su historial de injusticias y darle salvación y la vida eterna, con lo cual usted pasará a formar parte de la familia de Dios y podrá, por ende, huir de la ira del Señor al ser perdonados y borrados sus pecados. Por eso pregunto en esta hora, ¿usted es parte ya de la familia del Señor? Pues sepa, querido hermano en Cristo, que el llamado a huir de la conducta que causa la ira de Dios no ha cesado para nosotros los que creemos, porque si bien hemos sido perdonados, eso significa más que nunca que debemos vivir de un modo que agrade al Señor y ya no vivir de un modo que le ofenda, como dijo Pablo a los Efesios en 2:2-3 de su carta a ellos. Los hijos de desobediencia, entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted, como hijo de Dios, vivía como un hijo de desobediencia en otro tiempo, atrayendo la ira de Dios sobre su vida. ¿Vive hoy de un modo diferente, trayendo gloria a Dios con su obediencia? ¿O vive aún como un hijo de desobediencia, siendo usted en verdad un hijo de Dios por la fe? ¿Cómo viviremos en este día? ¿Viviremos como hijos de obediencia, haciendo buena profesión del camino de santidad, justicia y obediencia que tomamos cuando Cristo nos salvó? ¿O viviremos en desobediencia como aquellos que no conocen al Señor? ¿Cómo viviremos pues en este día? ¿Y todos los días viviremos como hijos de desobediencia o como hijos de obediencia? ¿Cómo viviremos en este día y todos los días de nuestra existencia? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia, Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.